Nos quedamos aquí. ¿Están ahí? Ingeniero, buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal allá? Que no escucho a nadie, pienso que a veces... Estamos presentes, ingeniero. Ya, conforme. Le avisé a tu delegado que vamos a empezar 6:15, 5:15, mejor dicho. Sí, sí, ingeniero, le informó a todos ya en el grupo general. Ya, ya, correcto. Ya, porque no debe ser que desde las 5 me estén esperando. Bien, entonces, ahí está. Ya sabemos calcular el índice de sinuosidad. Continuamos. En este gráfico, ¿qué nos muestran? Sinuosidad, y pendiente. Fíjense. En este gráfico prácticamente tenemos tres curvas. Si nuestra sinuosidad fuese a ver un valor intermedio, 1.2 o 1.15 puede estar acá, ¿ya? 1.15 y la pendiente 5 por 1000, 1.15 y 5 por 1000, 4, 6, 8, 5 debe estar acá. Y 1.15, más o menos por acá daría, no alcanza la curva. Pero en todo caso nos indicaría, fíjense, la sinuosidad y la pendiente hace que los ríos que se van a formar en esa parte sean de tipo meandro. Este gráfico nos está mostrando también eso. Van a ser rectos siempre y cuando que el índice de sinuosidad esté entre 1 y esto sería el otro valor, ¿no? 1, 1.30 puede ser. Entre 1, 1.30, si la sinuosidad es así, y la pendiente estaría entre 2, un promedio de 2 por 1000. Entonces, solo en esos casos, se va a dar los ríos rectos. Es casi imposible, les dije, ¿no? Pues ahí se va a dar, ahí se puede dar pendiente baja, sinuosidad baja. El meandro va a ser lo que más predomina, los ríos de tipo meandro. Ya los que tienen bastante curva, ¿no? Fíjense el margen de pendientes. ¿Ya? En todo está pendiente. Este es 16, 12, 10 por 1000, 14 por 1000. Y mayores pendientes, ¿ya? Mayores pendientes y también sinuosidades bajas, ya se va a presentar los entrelazados. Entonces, estos entrelazados se presentan con frecuencia en la parte llana, ¿ya? En la parte llana, en la parte prácticamente donde el río ya va a desembocar al lago. Sabemos que nuestros sistemas de ríos, todo el sistema de ríos, bien terminan en el Atlántico o bien terminan en el Pacífico. Muy pocos en la zona sur del Perú, dentro de las cordilleras occidental y oriental, dentro de esas cordilleras, terminan en el Titicaca. ¿Ya? Pero la mayoría de los demás van a terminar ya sea en el Atlántico o en el Pacífico. Entonces, generalmente nuestra cordillera de los Andes va a ser esa división. ¿Ya? Las aguas que caen al lado derecho de la cordillera terminan en el Atlántico.
y las del izquierdo van a terminar en el Pacífico. Desde las partes altas de la cordillera se van a formar los ríos jóvenes, ¿no? Los ríos que hemos hablado de ríos en las 3 etapas, ¿no? A ver, ¿dónde están nuestras 3 etapas? Acá. Hemos hablado de, a ver, ¿cómo se distingue esto? 3 zonas, curso alto, curso medio y curso bajo. Curso alto, cerca de la cordillera, fíjense, acá están los nevados, ¿no? Ya acá viene la zona media y la zona baja. Acá está, curso bajo, medio, alto, ¿eh? Desde la cordillera. Aquí está la cordillera igual, al mar. ¿Ya? Desemboca en el mar. A ver, seguimos. Aquí nos habla de Q, otro indicador. ¿Cómo se insertó Q? Solo está S. Caudal. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo se insertó Q? Figura 11. Caudal. Sí, pero la teoría de Q no nos han puesto. La relación de la pendiente con el caudal. ¿O es el índice de sinuosidad? Pendientes. Bueno, en todo caso nos está dando también estas otras relaciones. Dice, ¿no? Si el caudal... No. Este es sinuosidad. Todavía no nos salió el tema sinuosidad. Si la sinuosidad por el caudal nos va a dar este valor, los ríos van a ser trenzados. Pueden ser a meandros y puede ser de transición. No, pero esto es pendiente. SQ. Estos pendientes S. De sinuosidad nos haciéndonos confundir. SQ a la 0.25 es mayor que 0. Eso debe ser acá. No lo han puesto completo. Entonces dice, si SQ a la 0.25 es mayor a este valor, los ríos, según Lang había así, ¿no? Son trenzados. De transición y meándricos. Estos meandros ya sabemos, es único. Los trenzados o entrelazados, ahí está. Entonces, según Lang, nos da hace esta comparación. Son meandros de tipo meandro si es que la pendiente por el caudal a la 0.25 es menor de este valor, entonces los ríos son del tipo meandro. Para todos esos caudales, metros cúbicos por segundo, desde 1 hasta 100.000, dice. No, nunca va a haber este caudal, es muy alto para un río. Normalmente los caudales no pasan 1.000. Semejantes ríos, los ríos más grandes, ¿no? No hay, están en este valor. Entre 10 y 500 puede ser. Entonces ahí van a estar. Las pendientes, fíjense estas pendientes, 0.1 por 1.000, 1 por 1.000, ¿no? 10 por 1.000. Entonces, también, otra forma otro método, vamos a decir, otro método de identificar si un río es de tipo meandro o es de tipo trenzado.
Con esto prácticamente estamos viendo ya 3 formas de detectar los ríos. Este es según Lang, el anterior era según Schum, ¿no? Según Schum, creo que dice acá, a ver. Según Kahn dice, ¿no? Sinuosidad y pendiente, según Kahn. Y este otro es según, a ver, ¿quién nos ha sacado este índice de sinuosidad? Ah, bueno, esto ya, no, sinuosidad es otro. Seguimos viendo. La relación, esto es pendiente, vamos a identificar bien. A ver, Leopold y Wallman, observaciones de campo, estudio de laboratorio, establecieron la relación entre la pendiente y el caudal. Ahí está, pendiente y caudal. Existe esta relación, ¿ya? Para esta pendiente, la pendiente se calcula el caudal por 0.0125. Llego a la pendiente. O despejo, caudal. Si tengo a partir de la pendiente, esto pasa a dividir y me va a salir también el caudal. Caudal medio anual. Criterio de Leopold y Woman. Otro. Trenzado y meandro. Meandro, SQ a la 0.44 es menor que 0.0125, entonces el río es de tipo meandro. Si es que se cumple esta condición, el río va a ser de tipo trenzado. ¿Ya? Ahí nos dan las pendientes, los caudales. Una más. Pasamos a este ítem que dice clasificación por orden de corriente. El sistema original dado por Horton, 1945, es probablemente el más popular hoy en día. Los canales más altos en una red de drenaje, canales de cabecera, sin tributarios, aguas arriba, son designados como de primer orden. ¿Qué le llamaba? Alto, medio y bajo, ¿no? Zona. Entonces, esto estaríamos hablando de la parte alta. Hasta su primera confluencia. Hasta que se junte con otro río. Esa es confluencia, ¿no? Dos ríos se juntan y van a formar un río un poquito más grande. ¿Ya? Dos ríos pequeños se juntan y ya forman un río poquito más grande. Esos poquitos más grandes se vuelven a juntar, ya estamos hablando de un tercer orden. Y cuarto, quinto, sexto orden puede haber. Son designados de primer orden hasta su primera confluencia. Una corriente de segundo orden está formada debajo de la confluencia de dos ríos de primer orden. Terceros órdenes de corriente son creados cuando dos canales de segundo orden se unen. En este tercer orden prácticamente ya existen 4 ríos pequeños. Entonces el río va a ser poco más grande. ¿Habrá cuarto orden? Por supuesto que sí. Acá dice sucesivamente. Cuarto orden, quinto orden, sexto orden, séptimo orden y más. Puede haber más. Y en la realidad va a haber eso. Va a haber así. Dentro de una cuenca dada, el orden de corriente correlaciona bien con otros parámetros de la cuenca, tales como el área de drenaje y longitud del canal. Entonces, clasificación por orden de corriente. Ya sabe. ¿Ya? Ya sabe. A ver. Si se juntan 10 ríos pequeños, ¿de qué orden estamos hablando? ¿Hasta qué orden pueden llegar?
¿Pueden graficar? 10 ríos les dije. A ver, voy a intentar graficar con ustedes. ¿Mm? ¿Dónde se hace líneas? Aquí creo. 2. Voy a usar todo. 4, 6, 8, 10 ríos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son, toditos son de primer orden. Segundo orden. Aquí hay 2 ríos de segundo orden. ¿Cómo irán los ríos? ¿Está bien? No, no está bien. A ver, a ver. A ver, ¿cómo sería? Así tendría que ser. ¿Y esto? Tercer orden van a ser estos. Tercer orden, ¿esto cómo queda? 8 ríos hacen el tercer orden. No hay 10 ríos. A ver, ¿cómo haríamos? Si juntamos así, a ver, así. En la naturaleza va a ver de todo. ¿Este río de qué orden es? De segundo orden. ¿Y esto? Cuarto. Cuarto orden. ¿Ya? Ustedes son del sexto B. Ya del cuarto orden. Cuarto y segundo. Uy, ya se complica, ¿no? Y así, en la naturaleza se va a ver así. ¿Ya qué orden saldrá? Este río ya sé de quinto orden por este lado y por este lado va a ser de tercer orden. Por fin. Debe haber alguna otra lógica para hacer eso, ¿no? Ay, ¿cómo se regresa? ¿Cómo se borra? Ah, ya. Así había sido. Bien, esto es el tema de orden. Ahora entramos a tipos de caudales de los ríos. Tipos de caudales. Caudal mínimo, caudal de avenida y sequía, duración de ciertos niveles de caudal, caudal dominante o formador de canal. Caudal dominante va a hacer que el canal o el río mantenga una sección, una forma, ¿ya? En su sección. Vamos a leer. Alfaro, 2011. Algunos tipos de caudales que se pueden nombrar en el estudio de ríos son los siguientes. Caudal mínimo, útil para conocer si la corriente es perenne, intermitente o efímera. Y las contribuciones relativas de flujo base y flujo de tormenta en la escorrentía mundial. No nos dice, ¿no? Caudal mínimo. Ya se sobreentiende que este caudal es
lo mínimo que registra durante un año puede ser. Puede ver también un caudal mínimo de los últimos 5 años. Y eso no se va a repetir cada año, sino dentro de los 5 años va a haber un solo día de los 5 años y se puede registrar un caudal mínimo, donde prácticamente pasa menor cantidad de agua. Eso es un caudal mínimo. Entonces, ¿necesitamos saber esa información? Por supuesto que sí. ¿Cuánto es el caudal mínimo? ¿Cuánto es el caudal de avenidas? O sea, cuando la lluvia, en la época de lluvias, avenidas, y en la época de sequías. Esa información, cuánto tiempo es sequía, cuánto tiempo es avenida, dentro de eso el mínimo, el máximo, el medio, todo eso se necesita para nosotros saber, ¿ya? Saber durante el año cuántos metros cúbicos, durante un año, cuántos metros cúbicos de agua pasa por un determinado punto. Entonces, en avenida, tanto, en enero, tanto, en febrero, tanto, en marzo, abril, mayo, diciembre, tanto, sumo los 12 meses y me sale el caudal anual. Lo divido entre 12, ya tengo el caudal mensual, promedio mensual. Lo divido entre 365 días y digo el caudal promedio diario, ¿no? Y así, entonces se puede manejar esa información. Duración de ciertos niveles de caudal, usualmente descrita con la curva de la duración del flujo. De ciertos niveles de caudal. O sea, ¿cuánto tiempo es la avenida? ¿Cuánto tiempo dura la sequía? A eso se refiere. Caudal dominante o formador del canal. ¿Cuál es el caudal que tiene mayor frecuencia? El caudal, no el máximo, sino el caudal que prácticamente hace que el río tenga esa forma. Ya es el caudal dominante. Es el más efectivo que mantiene el canal de la corriente natural, conocido también como descarga o río a caja llena, utilizado para el diseño, cuando incluye reconstrucción del canal. Entonces, esta reconstrucción se hace en función al caudal dominante. Esos términos se manejan en la hidráulica de ríos. ¿Ya? Nos están hablando. Clasificación de ríos. Según Arturo Rocha, hay muchos modos de clasificar los ríos. Los más conocidos, la más conocida es hacerlo por su edad. Los ríos pueden ser jóvenes, maduros y viejos. Por edad, jóvenes, maduros y viejos. Así lo clasifica Arturo Rocha. Vamos a ver qué nos dice. Son ríos jóvenes. Corresponde al estado inicial de un río, en la parte alta. ¿Ya? Estado inicial, donde empiezan a ser, son ríos de primer orden, hasta tal vez en segundo orden, pero son los ríos de la parte alta. Generalmente tiene la forma de V. Son muy irregulares. Muchas veces son temporales, ¿no? Una temporadita desaparece el río. O sea, no solo es irregular, sino también puede ser temporal. El ejemplo típico es de un torrente de montaña de gran poder erosivo, con caídas y rápidas. Así empieza, les dije, en la cordillera. Entonces, ¿cómo va a caer el agua? Uy, una pendiente, bien. Ahí están las cataratas. Torrente significa caudaloso, con fuerza va a caer. Tiene que ser así, porque fíjese con qué pendiente va a caer. El delta no está bien formado. En ríos jóvenes. No debía hablar de delta.
El delta solo ocurre en las partes planas. Son los trenzados, los entrelazados son deltas. Ojito acá, póngale algo, no convence eso. Ya no. No quiere poner el puntito. Ahora sí. Ríos maduros. Ya dejan de ser jóvenes, son maduros. El valle se ha anchado. El valle se ha anchado, dice, ¿no? El llano, ya no estamos en la parte alta. Las pendientes son menores. Acá no nos habló de pendientes. El río se encuentra en estado de equilibrio. Ya casi un río normal. Ya es un río ya. El valle es lo suficientemente ancho para que se desarrolle actividades agroeconómicas. Entonces, aquí se hacen los cultivos con los ríos maduros o cerca de los ríos maduros. Se forman meandros y pequeñas áreas de inundación. ¿Qué más? Se ha hecho obras de encauzamiento para evitar el desplazamiento lateral del río. Encauzamiento significa de alguna forma hacer como canales artificiales, ¿no? Para que el agua no se vaya por todas partes, sino tome por lo menos un solo camino. Entonces eso se puede hacer ligeramente, ¿ya? Ligeramente, no del todo. Si son ríos grandes, o sea, me refiero, si son ríos grandes, viejos, porque estos son grandes, estos son pequeños, medianos y ríos grandes. Entonces, si son viejos, ya es imposible de que podamos nosotros encauzar. ¿Ya? Pero en acá todavía se puede de alguna forma direccionar el río. Si son jóvenes, uy, eso sí es fácil. El valle, viejos, ¿no? El valle se ancha más y adquiere menor pendiente. Ya está en el plano, casi entregándolas al mar. ¿Ya? Los meandros cubren menos que el área de todo el valle, se forman diques naturales a lo largo del río. El río es más regular, desaparecen las caídas y las rápidas. Caídas y rápidas solo en la parte alta, en ríos jóvenes nada más. Se forman los deltas en la desembocadura. Eso sí, se forman los deltas en las desembocaduras, prácticamente donde desemboca al mar, al océano. Ahí sí hay deltas. Por eso les escribo acá, delta no está bien formado. No hay pues delta, simplemente no hay. Pero aquí sí. El río puede formar meandros con islas o divagar con muy baja pendiente y gran cantidad de isla. Son los entrelazados. Ahí está un grafiquito. A ver, ¿qué necesitamos ahí? Para saber si es un río joven, maduro o viejo. ¿Qué es A? Necesito con los valores de A y H. No sé si será área. Curva ipsométricas en función a las edades de los ríos. Pero no hay este dato en porcentaje y esto también en porcentaje, dice. ¿Cómo calculamos? No hay. Quedará eso a medio explicar. Accidentes notables de un río. Pueden existir cascadas, saltos de agua debido a los desniveles bruscos en el curso superior. A veces, los desniveles son provocados por la propia erosión del río. Gargantas y desfiladeros.
Ahí está el grafiquito, de alguna forma nos muestra una cascada. ¿Qué es una garganta? Ahí está la garganta. ¿Ya? Se originan al paso del río por un terreno de material muy compactos y coherentes, predominando la erosión vertical sobre la lateral. Entonces tiende a erosionarse esto no por el agua, sino ya por el intemperismo, por exponerse al... Terrazas fluviales, depósitos de aluviones escalonados al excavar el río un nuevo cauce sobre sedimentos depositados anteriormente. Se entiende por terrazas a los depósitos originados por el transporte de materiales, por el río mismo. Ya son terrazas. Deltas y estuarios forman formas de sedimentación de la desembocadura de los ríos. Delta, delta, aquí está. Entrega al mar. Estos son deltas. Fíjense, hay islas. Aquí, ¿dónde está? El mar está al fondo. El agua viene por este lado y por este otro lado. Se juntan y bueno, todo esto. Okay, esto debe ser toda una isla. A ver, ¿qué más? Estuarios. El ecosistema fluvial. Ecosistema fluvial. Fíjense a dónde ya estamos entrando. Los ríos constituyen uno de los ecosistemas muy valiosos, no solo porque abarquen en ellos el agua, un recurso natural imprescindible para la humanidad y su desarrollo, sino que además tiene una gran diversidad de valores naturales y cumplen numerosas funciones que permiten asimismo la supervivencia de muchas especies de fauna y flora, y así también al hombre. ¿Ya? Los ríos. Nosotros estamos tomando, todo Juliaca toma agua de río. Ya todo Juliaca, estamos captando agua del río en la salida a Huancané. Es tratada, bombeada al reservorio y consume todo Juliaca. Entonces ahí está, ¿no? El hombre. Las especies, caramba, los peces, ¿qué más hay en los ríos? Animales, animalitos que va a ser variedad de animalitos, que si empezamos a enumerar, como decirles, dejarles la segunda tarea, no van a terminar. Igual, la flora, toda la vegetación que existe por la presencia del río, ¿ya? Desde algas que crecen dentro del agua hasta las plantitas que están cerca al río. ¿Por qué? Porque esas plantitas están creciendo por estar cerca al río y sus aguas del río llegan hasta ahí, alcanzan, ¿no? Por los distintos fenómenos, el agua inclusive llega a subir, ¿ya? Fenómenos naturales. Los ríos en el Perú están sufriendo en las últimas décadas la mayor degradación de su historia. La calidad del agua ha empeorado enormemente por la contaminación de la minera informal, la industria y la población. ¿Ya? La industria. Existen, a ver, en la industria, las fábricas, ¿ya? Las fábricas, distintas fábricas que tenemos. Entonces, sus desechos terminan de alguna forma en los ríos. Igual, la población tiene desechos. Todo termina en los ríos.
De esa degradación estamos hablando. Así como la demanda del agua para la agricultura y el abastecimiento crece de forma progresiva. O sea, se necesita para los cultivos. A ver, y toda el agua que el río lleva al mar se considera una pérdida. ¿Será cierto? Todo lo que llega al mar es una pérdida. Podría ser relativamente. Por ejemplo, las aguas de la región de Puno terminan en el mar. Algunas, no todas, ¿no? Un buen tiempo hemos estado en ríos con Moquegua, ¿no? En la zona de Pasto Grande. Esas aguas son aprovechadas hasta ese entonces alrededor del 15-17%. Eso quiere decir que si hablamos de un 15, el 85% de las aguas terminan en el mar. ¿Ya? Puno no lo utiliza, no lo aprovecha. Arequipa, de alguna forma aprovecha algo. Han querido hacer los proyectos de riego para Moquegua, para Arequipa. Y de acuerdo a norma, eso se puede aprovechar hasta un 60%, si no me equivoco. El 40% sí o sí tiene que terminar en el mar. Y ese proyecto necesitaba, si no me equivoco, otro igual, otra cantidad igual. ¿Ya? Aproximadamente otro 20. Ya si todas las industrias, todos aquellos que hacen uso de las aguas, de Puno, solo se consume o se aprovecha el 20%. Ellos querían aprovechar otros 20%, o sea, exagerando todavía, ¿no? Seguimos dentro del margen. Hay otro 20 que todavía quedaría para que lo tramite, lo gestione alguien, y yo voy a utilizar para esto, tiene que ver proyecto, no es así nomás, y puede hacerlo. Sin embargo, Puno no ha querido ceder y a estas alturas seguramente esas aguas están siendo aprovechadas de alguna forma, con o sin autorización, porque son proyectos grandes, son bien difíciles de hacer oposición a ellos. ¿Para qué guardamos ese 40% de las aguas? A ver, ¿por qué dejamos que esas aguas terminen en el mar? ¿Por qué no aprovechamos el 100%? Si ahí nos dice que es un desperdicio, ¿no? Que es una pérdida, ¿no? Las aguas que llegan al mar se considera una pérdida. ¿Está bien dicho? No, ingeniero, creo que regresa en las nubes. Ya, en las nubes regresa y nuevamente a la cordillera y nuevamente al mar. Ya, pero Efectivamente, ingeniero. ya, correcto, es el ciclo hidrológico del agua, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Por qué no se puede explotar el 100%? ¿Por qué no se puede no explotar, aprovechar el 100%? Estamos hablando de los ecosistemas, porque ese 40% va a garantizar de que las demás flora y fauna que existen en todo el recorrido, toda esa zona donde pasa el río, necesitan de esa agua. Ya no va a haber peces, ya no va a haber plantitas, si es que aprovechamos todo. Entonces, ese 40% va a garantizar de que el ecosistema que existe en todo el trayecto no desaparezca. Se va a ver afectado si es que se
se aprovecha al máximo las aguas. Se va a ver afectado de alguna forma, pero no va a desaparecer. También ha aumentado el acoso físico al ecosistema fluvial. ¿Qué es eso? Acoso físico nos ha puesto. Se puede considerar este acoso físico a las extracciones de agregados no controlados. O sea, en forma desmesurada sacan y sacan agregados sin interesarles que si va a recuperarse o no es el río. Entonces, el daño, aunque dice acá el ecosistema fluvial, se refiere a la vida que existe dentro de o en proximidad a los ríos, manifestándose en los cultivos hasta el borde del río. La urbanización de terrenos aluviales, eso está mal. Nuestros cultivos no podemos usar hasta el borde del río. Nuestras viviendas no podemos hacerlo hasta el borde del río. A eso se refiere cuando hablamos de acoso físico. O sea, no estamos respetando el curso. Y la ejecución de incontables obras de acondicionamiento, regulación y mejora a través de presas. También, canalizaciones, rectificaciones y dragados. Esta degradación se refleja en una constante falta de naturalidad en los ríos. El aumento de desastres naturales y el número creciente de especies acuáticas amenazadas y el peligro de extinción. Para esa conservación necesitamos que necesitamos esa mínima cantidad de agua. El hombre ha alterado los ecosistemas acuáticos continentales a lo largo de la historia. Ya no es natural. De manera indirecta, a través de sus actuaciones que han modificado los ecosistemas terrestres, incluidos en sus cuencas y vertientes, o bien directamente actuando en sus cauces y cubetas, o bien alterando la cantidad y calidad de sus aguas. Todas estas alteraciones producidas por el hombre han causado cambios tanto en la composición, la parte biológica, y el meso, la parte lógica. Biológica y mesológica, dice, ¿no? De los ecosistemas acuáticos, como en su funcionamiento. Vamos seguidamente a analizar cómo las obras hidráulicas en algunos casos producen alteraciones en los sistemas acuáticos, como son las obras de regulación de caudales, presas, trasvases y las de canalización y dragado. Si se hace una obra, una captación para riego, porque ya eso ya estamos hablando, prácticamente ahí se va a demostrar o la entidad correspondiente va a tener que autorizar el uso de esas aguas, ya sea para riego o lo que sea. ¿Ya? Entonces el riego va a decir, el caudal del río es 50 cubos por hora. Yo voy a utilizar 1 cubo por hora. ¿Qué porcentaje representa? El 2%. Bajísimo. Autorizado. Listo. Clasificación. Los ecosistemas se clasifican de dos maneras: los terrestres y los ecosistemas acuáticos. Fuera del río, dentro del río. ¿Ya? Dentro del agua. Estos últimos son amplios sistemas compuestos por organismos vivos y elementos que juntos interactúan en un ambiente acuoso, húmedo, mojado, ¿no?
ya sea en el mar, los océanos o cualquier otra agua dulce. De modo más simple, es un grupo de plantas y animales que dependen de un lugar con agua y del agua en sí para subsistir. Entonces, en la clasificación estamos hablando de dos tipos de ecosistemas, ¿no? Los que están, los acuáticos y los terrestres. ¿Qué son los ecosistemas acuáticos? Vamos a ver. Los ecosistemas acuáticos incluyen las aguas de los océanos, las aguas continentales, dulces o saladas. En otras palabras, todas las aguas, dulces o saladas, dice, ¿no? Cada uno de estos cuerpos de agua tienen estructuras y propiedades físicas particulares con relación a la luz, la temperatura, las olas, las corrientes y la composición química, así como diferentes tipos de organizaciones ecológicas y de distribución de los organismos. Ecosistemas de los océanos, está dividiéndose, ¿no? Porque acá dice, incluyen las aguas de los océanos, aguas continentales, dulces o saladas. Ecosistemas de los océanos. Luego vamos a ver ecosistemas continentales de agua dulce. Todas las aguas dulces del continente. Ahí sí. No dice. ¿Y por qué? Esta debe serse, ¿no? Ecosistema lótico. Vamos a ver qué es el lótico. Entonces, se subdivide los ecosistemas acuáticos, se subdivide en ecosistemas de los océanos. La oceanografía se ocupa del estudio de estos ecosistemas. Pueden ser de dos tipos, dependiendo de la luz solar que reciben. Dependiendo de la luz solar. Puede ser fótico y afótico. Fótico, cuando recibe luz suficiente para la fotosíntesis. O sea, esas plantitas, así estén dentro del agua, como algas, reciben luz y pueden hacer fotosíntesis. Ya saben aquí qué hace, ¿no? ¿Qué hace acá? En la fotosíntesis. En la Oxígeno, ingeniero. fotosíntesis. A ver. Crea oxígeno Se crea el oxígeno a partir de la fotosíntesis. con la fotosíntesis, a partir de los rayos solares, ¿ya? Con la luz, con el sol. Porque sin el sol no hay fotosíntesis. Afótico, donde no llega la luz suficiente para fotosíntesis. ¿Y qué pasará acá? No hay oxígeno. Como en el mar profundo, abisal, fosa oceánica y la mayor parte del fondo marino. Quiere decir que en todas estas partes sí hay. ¿Dónde está? Sí hay plantas. Sí, sin rayos de sol, no hay fotosíntesis. Están de noche todo el tiempo. Ecosistemas continental de aguas dulces. La luminología se ocupa del estudio de los ecosistemas de ríos y lagos. En este grupo no solo se consideran los ecosistemas de agua corriente, medios lóticos, y los de agua quieta, medios lénticos, sino también los hábitats acuosos de manantiales, huecos de árboles e incluso las cavidades de plantas donde se acumula agua y los ambientes de
aguas subterráneas. Esos son los ecosistemas continentales de agua dulce. ¿Está ahí de dónde? Un ecosistema lótico es el ecosistema de un río. Acá hablaba del mar, ¿no? Del océano. Ahora va a hablar del río. Arroyo o manantial, incluido en el medio ambiente, están las interacciones bióticas entre plantas, animales y microorganismos, así como las interacciones abióticas, físicas y químicas. Las aguas lóticas pueden tener diversas formas, de pequeños ríos de unos cuantos centímetros a los grandes ríos con un cauce de varios kilómetros de ancho. Donde decía uno, nos ha puesto dos. A pesar de tales diferencias, las siguientes características comunes hacen de la ecología de las corrientes de agua un hábitat único, distinto de otros hábitats acuáticos. Las características del río debe ser de flujo unidireccional, no hay un río que regrese, todos los ríos van en una sola dirección, excepto uno. Más adelante les voy a comentar. En Puno tenemos un río que a veces va en una dirección y a veces en otra dirección. Presenta un estado de cambio físico continuo. Un río nunca está quieto, ¿no? Constantemente anda moviéndose. El nivel del agua, con que se mueva, entonces el flujo cambia. Presenta un estado de cambio físico continuo. Todo el tiempo. Hay muchos grados de heterogeneidad espacial y temporal. Heterogéneo, varía. Sección, área, está variando constantemente. En el espacio y en el tiempo. Gran diversidad de ecosistemas lóticos. La biota está especializada para vivir en condiciones fluviales. Biota, un grupo de seres vivientes que está acostumbrado a ese ambiente y va a vivir. El agua dulce, agua que se puede tomar o tiene un contenido mínimo de inexistente de sal. Ese es el agua dulce, ¿no? No tiene sal. Tiene sus propios ecosistemas acuáticos. Esta categoría incluye ríos, arroyos, lagos, lagunas, pantanos y hasta aguas subterráneas. Sí, aguas subterráneas sí hay. Cada uno de estos sistemas es único e incluso dentro de las diferentes categorías, cada hábitat específico varía en función de la altitud, la temperatura, la humedad. Por ejemplo, una planta que pertenezca a un lago poco profundo y de agua cálida, de un clima tropical, no podrá sobrevivir en los bancos empinados de un helado arroyo rápido de montaña. Bueno, unas comparaciones extremas nos están haciendo, no sé. Vegetación fluvial. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos falta poco. La vida en los ecosistemas de agua dulce. Diga. Allá. Ya. Yo estoy pensando que me falta 15 minutos. Ya, no hay problema. Hay un curso que estaban programado para 6:30. Eso estaba yo preparándome para eso. Bueno. Vegetación fluvial. Nuestra vegetación, ya, al igual que los
que los microorganismos, que los animalitos que viven en el río, también va a haber bastante vegetación. En nuestra zona, por ejemplo, a ver, citen la fauna de nuestra zona y también la flora. Ejemplos, porque en un examen les voy a pedir así, más o menos así les voy a preguntar. No solo vamos a pasar con las lecturas. No me van a decir, pues, no, insectos, anfibios, peces, ¿qué más? Ya tienen que hablarme la variedad del pez. Somos de la zona y debemos conocer. ¿Qué insectos? No sé, alguien habló algo y no se le escuchó nada. El saltamonte, ingeniero. Ya está, el saltamonte, pero es propio del río, el río es el que le da vida al saltamonte. No, ingeniero. Ya, entonces hay que relacionarlo con el río. Todas las aves hacen uso de los ríos. Ya no hay ave que se salve. Tendrían que ser las aves domésticas que no salen de sus casas. Ya, pero las aves así que están libres, todos terminan en el río. No terminan, sino se alimentan del río. Ya, ese es uno. ¿Cuáles son esas aves? Uy, ya tienen para hacer su lista. Ya hay variedad. También hay variedad de cuyes, liebres, ¿no? Salvajes. Todos esos hacen uso de las aguas de los ríos. Ya, porque su hábitat no tienen agua. Y todos necesitamos el agua. Entonces bajan a los ríos y regresan nuevamente a su cueva o no sé, ¿no? A su casa, vamos a decir. Igual en el tema de vegetación, va a haber diversas especies. A ver, acá nos hablan de las zonas, ¿qué nos están diciendo? La vegetación, fíjense, acá los suelos lo han dividido en 4 zonas. Zona 1, la parte alta. Zona 2, ya la humedad es mayor. Zona 3 ya está sumergido. La zona 4 ya está sumergido y bajo y con buena presión. Entonces aquí ya no se ve vegetación. Acá ya vemos vegetación. Esto es el común, ¿ya? Como en un río. Esta zona 2, estas plantitas necesitan bastante agua, seguramente, ¿no? Y la zona 1 ya prácticamente seco. Eso debe de hacer también esta descripción. A ver, vamos a hacer un intermedio. Pasarles lista, pero me van a mostrar ustedes su texto. Hoy voy a pasar lista los con y sin texto. Cámara. Empezamos con Sumi. ¿Ya el delegado se ha matriculado? Faltaba matricularse, creo. Ingeniero, todavía no me he matriculado. El día lunes me voy a matricular. Desde el lunes va a ser delegado, entonces conmigo. Ya, ok, ingeniero. Vas a disculpar, ingeniero. Ya, 13. Sumi, Presente, ingeniero. ¿dónde está tu texto? Muéstrame. Ya, los demás igual.
No hay. Vilca Chávez. ¿Qué me está mostrando Vilca? Texto. Ah, no es Vilca, González debe decir. No hay. A ver. Sumi. Maita Roque. Presente, ingeniero. Acá está el Texto. texto. Espéreme, ya le muestro ya. Ahí está. ¿Lo ve, ingeniero? Cámara. No veo tu cámara. No lo veo. Ya, ingeniero, ya está ya. Nada. Allá. A ver la tapa. Ya, correcto, muy bien. Mamani Benavente. No hay. Quispe Rodrigo. Ingeniero, ¿lo ve? ¿Ya? Sí lo vio, ¿verdad? Sí. Listo. Quispe Guanchi. Presente, ingeniero. ¿Dónde está? Listo, ingeniero. No hay. Quispe Collantes. Ya la vista, ya la vista. No he visto, no he visto. No vi tu texto. Quilla Peralta. Presente, ingeniero. ¿Dónde está tu texto? Ahí está, ingeniero. Ya está. Quilla Peralta, conforme. Ahí está, ingeniero. Quispe Guanchi. Ah, ya. Mi cámara está fallando, Quispe Guanchi, ¿no? ingeniero. Mi cámara estaba fallando más allá. Ya, Quispe Guanchi se salvó. A ver, ¿quién falta aquí? Ochoa Serpa. Sigue de vacaciones Ochoa, no viene. Martín Escoba. También está de vacaciones. Mamani Calla. Mamani Canasa. Ludeña. González Velázquez. El texto, estoy pasando lista los textos. Ya, muy bien, González. García Pasa. Presente, ingeniero. Texto. Ya, muy bien. Cayo Berríos. A ver, ¿cuántos me han cumplido? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nada más. La mitad. Ingeniero, con capa Ceballos tengo el libro. ¿Dónde está? Cancapa Ceballos. Ah, no estás en mi lista. Ya, Cancapa. Bueno, hoy ya te incluiré en mi lista. Por favor, ingeniero. Cancapa Ceballos Ali. Sí, correcto. Listo, desde hoy día ya estás en... ¿Alguien más no está en mi lista? Ingeniero, ingeniero, Sumi, si estás en mi lista. ingeniero, me ha puesto con mi libro. No sé si estaba prendiendo mi cámara, no me di cuenta. A ver, Sumi, muéstrame tu texto. Un rato, ingeniero, está cargando. ¿Lo ¿Quién ve, está ingeniero? cargando tu texto? Acá está. ¿Lo Ya, ve, Sumi, ingeniero? te libraste, justificaste. Contigo 7. A ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocho textos, no hay más. Ya, jóvenes, ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Quiero hacerme ese cursito ya. A la siguiente clase continuamos. A los que les falta texto, jóvenes. Ingeniero, una consulta. Dígame, ¿Sabes si mañana va a ser feriado o normal para la universidad? la verdad no sé, pero mañana es miércoles, jueves. Jueves y viernes es feriado. Eso no se pregunta, jóvenes. Es feriado. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, Dígame. disculpe, ingeniero, quería comunicar a mis compañeros, a los que no tienen el libro, el día lunes yo les puedo prestar para que se saquen una impresión, Listo, copia que diga. avísales, avísales. Ya diles que, Ya, que se compañero. saquen, ¿está bien? Avísales, delegado. Sí, ingeniero. Ya, entonces hoy nos falta el 163. 163. Listo, estoy registrando acá donde nos hemos quedado. Listo, jóvenes, hasta la próxima clase. Hasta la próxima semana, ingeniero.